Fara. Fara. ¿Ven? ¿Qué pasa? Hola, Flor. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, che. A ver, voy a admitir a tus compañeros. Compañeras. Compañeres. A todo el mundo se le dio por escribirme. Buenas. Hola. Vamos a compartir páginas. A ver. Estuve averiguando en este ratito los trabajos de Bourdieu que hablan sobre el deporte. Ahí encontré un trabajo re hermoso, re hermoso. Creo que Aldana me había preguntado sobre los trabajos de Bourdieu sobre el deporte. Encontré un trabajo muy Kiara, profe. bueno. A ver, compartir pantalla, a ver si les comparto. Podría ser. Bueno, esta. Encontré lo que les decía, y así que se los voy a seleccionar y se los voy a mandar. De última se lo mando aquí a la misma, y que lo comparte y el que quiere buscar lo busca. O les agrego esto como este texto que encontré, como bibliografía optativa de la clase que viene. Igual la clase que viene vamos a tratar de ver a Foucault, si terminamos hoy con Bourdieu. Bueno, ¿estamos todas? ¿Y en la plataforma? O en la plataforma como archivo, ¿no? Sí, es más rápido. No sé. Vale, de una. Puedo hacer eso. Che, seguimos. ¿Me parece con la lectura? Ay, Dale, profe. vamos. Sí, profe. Vamos por acá, ¿no? Yo le había dicho que me hacía la copada, como que iba a incorporar violencia simbólica, pero ya lo incorpora Bourdieu mismo. Bueno, un campo es un sistema de relaciones entre posiciones y disposiciones diferenciales, dice Bourdieu. Creo que es así de Bourdieu, sí. Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones o de puestos cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios. La estructura del campo es un estado de relaciones de fuerza entre los agentes, que son individuos, o las instituciones que intervienen en la lucha. Digo yo, así se puede pensar como campos de fuerza, como campos de juego, o como espacios, o como un espacio de lucha entre agentes dominantes y dominados, en donde cada uno ocupa posiciones diferenciales, siempre, en relación con el capital eficiente con el que cuenta. ¿Qué significa esto? Digo, un campo va a ser... Tiene jerarquía. Claro, un campo va a ser un sistema de relaciones de fuerza, dice Bourdieu. O sea, tenemos una sociedad, la sociedad Lisset, que es una estructura estructurada y estructurante. Esa estructura va a estar compuesta por campos sociales, ¿sí? Por campos, que van a ser sistemas de fuerza en donde cada sujeto que interviene o cada institución que interviene dentro de ese campo va a ocupar un lugar diferencial. Va a ocupar un lugar más alto o más bajo dentro de esa jerarquía social, ¿sí? Dentro de la jerarquía de la sociedad. Ahora, en ese campo van a intervenir, o sea, todos los agentes sociales que intervienen con las instituciones van a luchar por ocupar el lugar más alto de la jerarquía, de la escala de poder. ¿Sí? Por eso él dice, es un sistema de relaciones y de posiciones que se presenta como un espacio de lucha, como un espacio donde todo el tiempo quienes intervienen van a querer, o sea, los que ya ocupan el lugar en la cúspide o en los lugares más altos de la jerarquía social, van a querer mantener ese lugar. Y los que ocupan lugar más bajo e intervienen en ese campo, bueno, van a luchar, digamos, para querer tener un lugar, una posición mucho más beneficiada. Y ahí es donde interviene el hábito. Pero seguimos con la lectura. Dice, un campo es un sistema de relaciones, eso ya lo leí. En los campos, los agentes... Profe, perdón que te interrumpa, pero puede ser que en esa
en esa lucha, o sea, sea para significar, ¿Qué? claro, como dentro del campo se producen estas luchas para ocupar esos lugares hegemónicos, pero también para crear una idea o de ser nacional, o sea, para crear otros puntos de subjetivación, sería. Claro, por eso el campo el campo es como el espacio del juego, un espacio de lucha, un campo de juego, en donde se disputa un poder. Ahora, ¿qué se va a Profe, disputar? Para un cachito, ¿qué se va a disputar? Se va a disputar que mi hábitus sea el hegemónico, que mi hábitus sea el hábitus que se imponga dentro de ese campo. Es decir, que mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de entender el mundo sea hegemónico para todos los agentes en las instituciones e instituciones que son parte de ese campo. Por eso es una lucha de significados, claro, pero ¿qué significados se van a luchar? El que se va a convertir en hegemónico a todo el campo. ¿Cuál es? Aquel del cual son parte, o el cual tienen y poseen las clases privilegiadas. Priscila, no, Aldana era, ¿no? La que me preguntó, que dijo profe. Sí. La estructura del No, campo yo no. se podría relacionar como un organigrama, La como estructura una del campo jerarquía. dice que es relacional, bueno, porque sí, porque hay distintas partes que, digamos, Es como que alguien tiene mayor poder y es como que se va hacia abajo. sí, así Por juega, eso la jerarquía, Aldi. claro. Claro, por eso. Y por eso la lucha es para ocupar una posición mejor dentro de ese campo. Y para ocupar Claro. mejor posición dentro de ese campo, tu hábitus tiene que ser el hábitus hegemónico. Y es ahí donde el chabón dice, donde Bourdieu dice, porque hasta ese momento la sociología decía, bueno, la sociedad es así, hay ricos, hay pobres, más bien a decir, hay proletarios, hay proletariado, hay burgueses y hay proletariado, hay quien tiene los medios de producción y quienes no tienen, y eso es una máquina que se reproduce. Entonces, Bourdieu dice, sí, pero pará, porque también pueden haber modificaciones dentro de ese espacio social estructurado que es un campo, ¿no? Puede haber modificaciones. Lo que pasa es que es tan eficaz esa lucha, o al menos las clases sociales que son más privilegiadas cuentan con tanta eficacia que logran invisibilizar esa lucha por ocupar lugares privilegiados o preferenciales. ¿Se entiende? La eficacia justamente es no darte cuenta de que hay una lucha por el significado. ¿Sí? Y miren, si nosotros no estuviéramos en este momento de su carrera charlando sobre que los contenidos conceptuales, los diseños curriculares, son creaciones históricas, que las deciden quienes están en el poder, nunca nos hubiéramos preguntado por qué aprendemos lo que aprendemos. Porque esa es la eficacia de la lucha, digamos, de la reproducción social que plantea Bourdieu. Eso es lo que Bourdieu viene a plantear, que rompe la cabeza o rompe los esquemas de la sociología clásica, y entra como en la teoría crítica dentro de los sociólogos. Justamente viene a decir, se pueden modificar, se pueden modificar los lugares privilegiados, digamos, o preferenciales. El tema es cómo, es lo que Bourdieu para mí no termina de trabajar. Pero bueno, tampoco él no se está preocupando por la manera en que los agentes sociales rompen con toda esta lucha y cambian y modifican. Él lo que está preocupado es en mostrar cómo funcionan los campos sociales como factor de reproducción de la sociedad y cómo la escuela, en este caso, interviene en esa dinámica para favorecer la reproducción de las clases sociales y de los hábitos privilegiados. El sociólogo que intervendría en esa realidad concreta sería Boaventura, ¿o no? Con la sociología de las emergencias, la economía de los saberes. Sí. De hecho, para mí, esta es como la teoría clásica, la teoría clásica dentro de la sociología, después viene la teoría crítica, y todos estos gente que se, digamos, alinean dentro de lo que se encuentra Boaventura de Sousa, esta Karina Becerra que yo le nombré al principio, Enrique Dussel, que es conocido y es un capo y está vivo y es argentino, ya entran para mí en un eslabón más, que es, bueno, ya entendimos que esto está, cómo funciona esto, bueno, ahora hagamos algo para modificarlo. Y ahí están las teorías
reproductivistas, que ahí tenemos a Bourdieu y a Foucault, y las teorías de la transformación social, que son más nuevas. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo? Tania, tenés cara de que estás pensando algo importante. Estoy prestando atención a todo lo que dicen, así lo voy. Pero no estás pensando nada porque tenés cara de producción. Que tu cerebro está produciendo teoría. Bueno, sigo La estoy leyendo. asimilando, profe. Está bien, está bien. Pero es re importante, fíjense, que ustedes dicen, oh, sociología, qué materia, que nada que ver dentro de nuestro programa y mi carrera. Bueno, fíjense en lo clave que es este tipo de materias para que ustedes puedan tener un pensamiento crítico. ¿Sí? A mí Para se me que vino a la cabeza mientras hablabas de todo esto, que específicamente no me acuerdo, no sé si fue con vos o en alguna didáctica que hablamos, de quienes crean los currículum, que no tienen, o sea, no son docentes ni nada, son del poder político, Sí, y que es después lo por que eso, nos quieren imponer. claro, Tecnócrata. bueno, todos ellos, los tecnócratas, están dentro de estos niveles superiores de los sujetos que determinan el currículum, pero ahora, después pasa algo en el desarrollo del currículum, ¿quién tiene la culpa? Los docentes. El problema van a ser de ustedes, que no, los pibes vienen, no sabes, un bajón en la escuela secundaria, no los prepara para la educación superior. Y la culpa también va a ser de los docentes y las docentes, que no saben qué hacer con que los pibes sin ir de la secundaria. Y vos decís, no, amor, negro, el problema no es nuestro, que nosotros somos como el último escalón en el desarrollo curricular. El problema es de quiénes están pensando en los diseños curriculares, cómo están pensando en los diseños curriculares, y la lejanía que tienen esos diseños curriculares con la realidad práctica. Es lo que vos decías, que teníamos lo de cuando España, cuando nos independizamos de España, que nos quedamos con toda su cultura. Claro, es que ese es el proyecto. Cuando yo acá en este texto le digo, el proyecto cultural de la modernidad, es eso, es hacer hegemónico la cultura que no es nuestra. El tema de la eficacia es que nos creemos que esto es natural porque es natural. O sea, creer que esto es así porque tiene que ser así es el triunfo de este proyecto que se logró ser hegemónico. Cuando uno no cuestiona, es porque ya lo tenés incorporado. Porque pensás que es natural, que está bien. Que está bien que los pibes no vayan a la universidad, los pibes no, nada que ver, para que vayan, todos tienen que ir. Seguimos leyendo. Interrúmpanme cuando quieran. Dice, en los campos, los agentes o las instituciones luchan por apropiarse del capital legítimo, eficiente, es decir, puede ser, digamos, acá lo que él dice, Bourdieu, es que el capital económico ya lo tienen. La lucha es por este capital cultural, que va a ser el capital que se considera legítimo, la cultura legítima, la cultura eficiente, la cultura que sirve, la cultura que no se cuestiona, que va a ser siempre la de la clase dominante, cuando dice. Llaman para apropiarse del capital legítimo, para lograr una posición dominante, hegemónica y de poder dentro de la estructura social, e intervenir, entre otras cosas, en las reglas que rigen el campo. Esto es lo importante. ¿Por qué lucha esta gente? O sea, ¿por qué luchan los agentes y las instituciones? Por ejemplo, en el campo educativo, en el ámbito educativo. ¿Por qué luchan los sujetos de la determinación curricular con los sujetos del desarrollo curricular y los sujetos del... Porque los sujetos que están en el currículum están luchando para poder, entre otras cosas, elegir las reglas del juego, ¿sí? La regla del juego es a quién es más fácil entrar y permanecer en ese campo, y de tal manera se vuelven afines a sus intereses. ¿Esto se entiende? Esto es clave de Bourdieu, ¿sí? Recontra clave, de hecho es... mira, lo puedo poner ahí abajo. Bárbaro. Y seguir leyendo. Esto es lo clave, porque el que logra hacerse del capital cultural, el que logra tener la posición dominante, crea las reglas del juego. Y crea las reglas del juego, define efectivamente quién está dentro y quién está fuera. Quién puede y quién no puede.
Y de esa manera se siguen perpetuando en el poder los que siempre estuvieron en el poder, y siguen estando excluidos los que siempre estuvieron excluidos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, todo lo que empezamos de la educación física, piensen también, ¿no? La manera en que uno aprueba o desaprueba materias, esas son las reglas. Entonces, si yo te digo, a ver, en mi clase, van a probar la materia solamente aquellos que se conectan a la clase virtual. Se conectan con camarita a la clase virtual. Y leen lo que yo les voy a mandar por internet. El que no tiene internet, el que no tiene camarita, y el que está trabajando a esta hora y no puede estar en la clase, desaprueba. Entonces, se terminan recibiendo que sí tienen esas condiciones. Que suelen ser siempre los que están más acomodados. Entonces, desaprueban siempre los que desaprueban siempre son los mismos. Son aquellos que siempre estuvieron excluidos. El sistema educativo deja afuera siempre a las mismas personas, a las mismas clases sociales. ¿Por qué? Porque el lugar autorizado, ¿sí? El lugar autorizado, el lugar legítimo, la posición dominante la ocupa desde siempre el mismo sector político. Va a ser que en ningún otro sector. Dice, es decir, acá, la estructura de cada campo se corresponde con los distintos niveles de relaciones de fuerza y de poder entre los agentes y los grupos. A ver, ¿qué habla la gente? Sí, claro, usted sí. ¿Me cortó? No. Profe, yo te escucho re entrecortada. ¿Sí? Ah, yo No, pensé no que te era yo entiendo. nomás. Sí, yo A ver. también me escucho. ¿Cortamos y empezamos de nuevo? No lo escucho. A ver, corto. Paren que soy un queso con esto. Ahí se escucha bien. ¿Ahí escuchan bien? Porque de Sí, última... Capaz ahí se cuando escucha hablas bien. muy de corrido se entrecorta. Bueno, vemos. Sigo con la secuencia de la lectura, si quieren más lento, y donde Ahí se escucha empiezan a... igual. Sí, ahí te escuchamos bien, profe. Bueno, sigo entonces. Bueno, bla, 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 bla. En los campos sociales... ¿Dónde está? Profe, una pregunta. Sí, ¿La estructura de los campos se corresponde a los niveles de fuerza de los agentes? hola, Priscila. Claro, eso significa que la estructura del campo siempre va a estar, va a tener en cuenta, digamos, o va a ser el fruto de la lucha entre los agentes. O sea, que van a ocupar, el lugar privilegiado lo van a ocupar siempre los mismos, porque generalmente tienen mucho mayor capital eficiente Profe, y se escucha cortado, legítimo. no. Ay, no sé qué hacer. Habla todo así. Hablo lento. Habla. Es que me disperso si hablo lento, ese es el tema. Pero bueno, hablo lento. Escucha, si hablas así, se escucha. Hablo lento. El campo, dice, se va a corresponder a la lucha, ¿sí? Se va a corresponder al sistema de fuerzas que estén dentro del campo. Pero ustedes siempre tengan en cuenta que el capital legítimo siempre lo tienen determinadas clases sociales. Entonces, en definitiva, la estructura del campo, los que ocupan el lugar privilegiado y los que no ocupan el lugar privilegiado, va a corresponder a quien tenga más fuerza, a quien sea más polenta, a quien tenga más peso dentro del campo. Eso es esa correlación. Sí, ¿le quedó claro? Es como que siempre, o sea, el campo va a ser dirigido por el que esté dominando. ¿Quién domina? Sí. Y técnicamente Bourdieu dice, el campo va a ser dominado, va a estar, las relaciones de fuerza dentro del campo van a estar estructuradas por quien tiene mayor capital eficiente. Es decir, que hagan valer más su capital simbólico o cultural, en el caso del educativo. Que siempre van a ser las clases altas. ¿Podés repetir eso, profe? Perdón. Sí. Me da risa porque después puedo repetir totalmente, o sea, lo mismo pero con otras palabras. Que la estructura del campo
siempre va a estar determinada por las relaciones de fuerza, dice, ¿no? Por las relaciones de fuerza que se juegan en ese campo. Pero los agentes sociales o las instituciones que tienen mayor capital legítimo o eficiente, se van a mantener siempre en un lugar privilegiado. Por eso dice se perpetúan los lugares y las posiciones dentro de la sociedad siempre. Porque es muy difícil hacer que socialmente, a ver, para pensar, es muy difícil, por ejemplo, que un contenido, o sea, esta materia que ustedes tienen, que me encanta, que se llama juegos alternativos, o deportes alternativos, debe haber sido muy difícil que entre en el diseño curricular. Lograron que entre, bajo un nombre alternativo, que ya de entrada el nombre te minimiza el contenido, porque no es oficial, es alternativo. Pero entró, se puede modificar, cuesta un montón. Y de que cambie depende de quién tiene, o sea, de quién pelea por ese capital autorizado. O sea, por ejemplo, imagínense los contenidos de esa materia, efectivamente al incorporarse dentro del currículum, es considerado un conocimiento eficiente, válido, por eso se incorpora. Ahora, no se hace hegemónico, digamos, no ocupa todos los, no tienen deportes alternativos 1, 2, 3 y 4. En primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, lo tienen como una materia periférica, alternativo, aparte. ¿Se entiende? ¿Seguimos leyendo? Sí. Le mandamos. Sí. Bueno, dice, en los campos sociales existen regularidades, desplazamientos y rupturas, reglas explícitas y autorizadas, y también reglas implícitas que organizan su funcionamiento, le dan una dinámica, una impronta. No constituyen así estructuras inmóviles, es decir, el campo no es para siempre, de una vez y para siempre. Se puede modificar. Cuesta un montón, nomás. Por ello es fundamental analizar los límites de los campos, los distintos tipos de capital que operan, digamos, si tiene más fuerza el capital económico, o el capital simbólico, o el capital cultural, o el capital financiero, las posiciones que habitan los agentes, si son dominados o dominantes, y los mecanismos que establecen esas posiciones para cada uno. O sea, cada campo va a establecer para cada posición, si para dominantes o dominados, distintas maneras de ser y para permanecer dentro de ese campo. Pero bueno, todo eso se puede modificar, o va siendo modificable. Cuesta un montón, pero se puede modificar. Dice, asimismo Bourdieu define hábitus como estructuras estructuradas que tienen la eficacia de operar como estructuras estructurales. El hábitus es entonces un sistema de disposiciones incorporadas, es decir, las disposiciones, que le digo, la forma de sentir, que son incorporadas por el sujeto, que son duraderas, es decir, que una vez que las incorporaste, cuesta una bocha que cambien, porque se establecen como base de tu ser sujeto o sujeta. Ese sería el sentido común, ¿o no? Claro, es eso, es la manera en que vos entendés el mundo. Que sí, lo podemos modificar, sí, chicas y chicos, los podemos modificar. Pero bueno, cuesta una bocha, o sea, si vos naciste pensando... ¿El lenguaje o no? Bueno, el lenguaje es un campo, lo lingüístico es un campo de lucha también. Porque las palabras nombran lo que existe, lo que corresponde, lo que no se nombra no existe. Bourdieu dice que lo lingüístico es un campo dentro de la sociedad específica. Y también, profe, cómo está determinado de tal manera el lenguaje que cuando una persona, ponele ahora con todos los cambios sociales que estamos teniendo, esa estructura se está moviendo, ¿no? La estructura del lenguaje y poder incluir a las disidencias en nuestro lenguaje para muchos representa como algo... Como una amenaza a la chocante, ¿no? Claro. Hay mucha gente que Tal cual. Yo doy clases en lenguaje Y inclusivo. se respalda a través de una institución, porque ponele, todos se respaldan en ese discurso como no, porque la RAE dice de que estas son las palabras que, ¿y por qué pensamos o naturalizamos que el lenguaje tiene que ser así, no puede ser de otra manera? ¿Por qué le damos autoridad a la RAE, la Real Academia? Pero si no existe ni la realeza en Argentina,
muchacho, muchacha. Ah, no la RAE, pero RAE, existí primero, realeza, y después venía a fundamentar la manera en que pienso, ¿no? Como muy loco la justificación. O te dicen eso, aprendete un curso de RCP antes de hablar en lenguaje inclusivo. Bueno, aprendelo vos primero antes de bardearme, ¿no? Y aparte, ¿cuál es el problema de la modificación del lenguaje? Y el lenguaje por pensarlo de una manera, pero hay formas de vida que no están incorporadas en el lenguaje, o culturas, y que por solamente eso tienen descartadas en la sociedad, o son, como decía al principio, son colocadas en el lugar de lo negable, ¿no? Y esa es la eficacia que tiene la escuela, que eso es lo que viene a denunciar Bourdieu, porque dice, la escuela va a reproducir el hábito de la clase dominante. Entonces, ¿por qué es violenta la educación? Porque aparte me encanta, porque Bourdieu habla de violencia simbólica. Y de hecho Bourdieu es el primero el que abre las puertas con este concepto de violencia simbólica, a hablar, por ejemplo, de violencia de género, que ya se hablaba de violencia de género para el 2000, para la década 90, pero no era categorizada, digamos, como la violencia simbólica, como una manera de violencia. Y porque es violencia simbólica porque impone. Claro, y porque te obliga a vos dejar de ser quien sos para poder aprobar una materia. O sea, te dicen, vos para aprobar esta materia tenés que hablar en lenguaje correcto, académico. Y por ahí viene el rollo, y no te sale hablar en lenguaje académico, y desaprobar la materia. Entonces, la característica, digamos, de violencia se la da en que vos tenés que dejar de ser quien vos sos. Y a sufrir un proceso, dice, las clases populares, dice Bourdieu, tienen que sufrir un proceso de aculturación para aprobar el primer grado, para aprobar la primaria, la secundaria, porque tienen que dejar... Hay un autor que se llama Jesús Martín Barbero que habla del largo proceso de culturación, Sí. que retoma eso. Sí. Sí. Y es esto, es que Bourdieu viene a ser como un padre de la sociología, porque plantea cuestiones que parecen pavadas, porque decía, ay, pero es obvio que la educación es violenta, porque bueno, pero nadie lo había dicho. ¿Sí? Nadie se había puesto a pensar en cómo el sistema escolar reproduce las relaciones de fuerza dentro de la sociedad y reproduce siempre la estructura social. Por eso la escuela es como un enclave fundamental para que los dominantes sigan siempre en el lugar dominantes y los dominados sigan en el lugar de dominio. Esa es la función de la escuela. Hay una que la educación dice tiene una sola función, que tiene un solo rol importantísimo. Profe, se corta todo. ¿Se corta mucho? A ver si hablo más bajo. Bueno, me voy a calmar. Dice que la educación tiene un solo rol, una sola función, que es reforzar la dominación de ciertos sectores sociales y reforzar la marginación social. Es decir, refuerza la dominación de los que dominan y refuerza la marginación de los que son dominados. Tremendo. Es tremendo. Bueno, sigo con esto un poquito más. Ay, yo estoy tanto dar clases, no saben. Bueno, si el hábito se conoce, como esto que incorporamos, seguimos, y que permite a sus sujetos comportarse y actuar de determinada manera en un momento histórico determinado, situado, y circunscrito a un tipo de ordenamiento socio particular. La escuela siempre va a reproducir este tipo de modelo social que va a ser particular al momento histórico que vivimos nosotros. ¿Sí? El principio de la actividad estructurante del hábito, es decir, lo que hace que el hábito sea estructurador de sujetos, es que justamente es un sistema de esquemas incorporados, constituidos y adquiridos para la práctica y en la práctica. Es decir, cómo uno incorpora el hábitus a partir de la actividad pedagógica, de la acción pedagógica. Pero la acción pedagógica, Bourdieu dice que arranca
en la casa. Esto de la socialización primaria. Entonces vos en tu casa, a tu hijo, tu niño o niña, le incorporás un hábitus, sin que se dé cuenta que está incorporando un hábitus. Y vos lo incorporás en la práctica y para la práctica, porque vos aprendés a ser un sujeto o una sujeta, mientras que estás siendo sujeto, para ser sujeto en sociedad. Y la segunda Profe, acción como la pedagógica, frase, viste que hay una frase que es estigmatizante, que dice, y ven, ¿qué querés? Y de la familia que viene, bueno, ni es hablar, como que... es eso. Eso es lo que dice Bourdieu, que los niños que vienen de familias con hábitos de clase que tienen el menor capital cultural, ahora le voy a leer una cita porque es fuerte, es linda. Fuerte, no es linda porque es tremenda, pero la verdad que está buenísimo. Lo marqué acá. Pero, o sea, si decíamos de que las estructuras son cambiantes, ¿por qué decimos de que un pibe que viene de una clase social marginada siempre va a pertenecer? Porque eso sería perpetrar esa estructura tal y cual Claro, está. claro. El tema es que cuando vos entrás con todas las ganas de ser y cambiar el coso y bla, 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 y venís de una clase popular y querés entrar, te va a costar el doble. ¿Por qué? Ah, por eso decía de que para entrar al campo se tiene que tener cierto capital legítimo. Claro, miren lo que dice acá Bourdieu, miren. Dice, el hábitus es la forma de pensar y actuar, de sentir y de percibir que se incorporan al individuo de acuerdo a circunstancias específicas de vida, en tu familia, ¿no? Vos incorporás ese hábito de acuerdo a circunstancias específicas de tu vida. El hábito produce al individuo, le interioriza inconscientemente los valores y las reglas de la sociedad y el grupo social al que pertenece. Así el individuo actúa según lo que él cree que es natural, evidente e instintivo, cuando en realidad lo hace de acuerdo al hábito socialmente construido. Los hábitos generan prácticas distintas y distintivas, y se traducen en la elección de determinados bienes, preferencias, prácticas y elecciones personales. El hábitus, unifica a un grupo de agentes en su estilo de vida y lo distingue de otros. Ese es un hábitus de clase. Dice acá, miren, cuando un individuo se mueve en un espacio social en el que nació, se mueve como un pez bajo el agua. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de los barrios populares, pero porque yo soy de barrio popular, no me imagino poder dar un ejemplo de una clase más acomodada porque no sabría. Pero, por ejemplo, una persona en un barrio, en el barrio en el que vos naciste, te maneja, vas, venís, los códigos, las palabras que usás, todos entendemos lo que queremos decir. Por ejemplo, el hijo de aristócratas en un colegio de aristócratas se va a sentir como un pez bajo el agua. Pero produce enormes tensiones en individuos que deben ajustar su hábitos a un ambiente social que les es ajeno. Imagínense un pibe de un barrio popular en una escuela para aristócratas. Bullying, todo eso es lo que opera. Digamos, toda esa fuerza violenta que te obliga a dejar de ser quien vos eras, o de ser como vos serías. La teoría del hábito se desarrolla precisamente, vale, que no encuentro lo que le quería decir, lo de la escuela, porque este libro, el que yo encuentro, el que le mostré de este chico, acá está. Para el hijo de un desocupado, un barrio pobre, es un artificio, es una ilusión aprender geografía sobre un mapa sin haber salido jamás de su ciudad, o de disertar la pasión clásica cuando el único espectáculo que ha tenido acceso son los reality shows que dan en la tele. Diferentes para chicos de clase alta que ya ha realizado varios viajes internacionales y que frecuenta el cine y el teatro. En este sentido, la escuela es la continuación normal de lo que aprendió en su casa, en su familia, en su entorno, en su vida social común cotidiana. Para la clase social más desfavorecida, al contrario, la escuela muchas veces supone empezar de cero, o aún empezar contra todo lo que la familia y el entorno social enseñó. ¿Se entiende? Es hermoso igual todo esto. Es decir, hablamos de Europa, por ejemplo, el ejemplo del mapa y la geografía. Un pibe ya llega a Europa,
que un amigo que por otros continentes, vos decís, bueno, hay 5 continentes que son de distintas casas, y ahí hablan distintos idiomas, y un pibe que ya viene con eso aprendido, no es para él un Como que problema. lo puedes explicar de otra manera. O sea, el chabón que viajó desde pibito a otras partes del mundo puede significar ese Lo puede contenido. entender, lo puede entender. Claro. Directamente lo entiende que hay otros lugares en el mundo. Ahora un pibe que no sale del barrio, le va a costar mucho más en su cabeza entender que hay distinta gente que habla distintos idiomas, ¿se entiende? Por eso es tan difícil, o por eso es tan fácil para las clases acomodadas, porque la escuela, como el hábitus de la escuela, ¿sí? Es el hábitus de la clase dominante. Un niño de una clase dominante va a la escuela y es como si nada. Es como una continuación de su casa. Sin embargo, para un niño de una clase en donde ni sus papás fueron a la escuela se presenta como un lugar adverso, que lo va a poder contener 1, 2, 3, 4 años, pero va a llegar un momento en donde no lo va a poder contener más y lo va a expulsar por sí mismo, solo lo va a expulsar. Ahí estoy viendo la cara de otras personas. ¿Se entiende? Está re bueno todo esto, a mí me apasiona. Te hace pensar también el tema de la permanencia escolar, a ver en qué se está fallando. O sea, que vos decís que esos contenidos digamos, al no representar a las necesidades o sea, al no articular todo ese choque no me sale la idea. Es que es el hábitus, y por eso es violento, según Bourdieu. Por eso es violento, porque no se puede articular, porque vos para poder aprobar las materias tenés que ser de una determinada manera. Claro. Y ese ser de determinada manera a veces entra en contradicción con lo que vos aprendiste en tu casa. Entonces es ahí en donde se produce el fracaso escolar. Que lo que Bourdieu dice es que la escuela está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que es perpetuar las diferencias sociales. A ver, estoy viendo si puedo buscar algo más de Bourdieu. Porque después el punto 3 ya ahí habla de otra autora. Bueno, acá sigue Bourdieu. Bueno, acá dice, los autores proponen una teoría de violencia simbólica para explicar la manera en que todo ordenamiento social, cada sociedad, en tanto sistema de relaciones de fuerza y de sentidos de clase, incorpora a través de acción pedagógica a los individuos y a los agentes, a un arbitrario cultural, es decir, un recorte de la cultura que ya dijimos que había sido elegido por unas personas, bajo una forma de auto. Para ello retoma el diálogo, bla, 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 bla. Bueno, ahí opinión de nuevo. Ahí dice, bueno, que la violencia simbólica es violencia porque es una imposición arbitraria de las modalidades culturales, que no hay violencia física. Foucault, que es a quien vamos a ver en la clase que viene, va a decir, sí, amigos, hay violencia física,